Bueno, la segunda parte lo que vamos a ver es la parte de análisis elemental cuantitativo y vamos a hacer cálculos sobre la composición porcentual y la fórmula molecular. Bueno, lo primero, la composición porcentual, es que cuando se conoce la fórmula de un compuesto, su composición química puede expresarse como masa porcentual, ¿sí?, de cada uno de los elementos del compuesto. El porcentaje es la parte dividida entre el total multiplicado por 100. Por ejemplo, el porcentaje de carbono, ¿sí?, sería la masa del carbono dividido la masa del dióxido de carbono por 100. Entonces, en este caso sería 12 UMAS dividido 44 UMAS por 100, da que 12 dividido 44 por 100 da un resultado de 27,3% de carbono. Estarían formando parte del dióxido de carbono. El porcentaje de oxígeno es la masa de oxígeno dividido la masa del dióxido de carbono por 100. Así que es 2 por la masa, por la masa atómica del oxígeno, ¿sí?, porque hay 2 oxígenos, dividido la masa molecular del dióxido de carbono por 100. Entonces acá me queda 2 por 16 suma dividido 44, así que me va a dar 32 dividido 44 por 100, da 72,7%. Cuando yo sume todos los porcentajes tiene que dar un valor de 100. Esta composición porcentual lo que me permite es saber el porcentaje que yo tengo de cada uno de los elementos que forman parte de la fórmula química o de la sustancia. Bien, otro cálculo de composición porcentual les está diciendo que calculen la composición porcentual en masa del ácido nítrico, que tiene un átomo de hidrógeno, uno de nitrógeno y 3 de oxígeno. Lo pueden hacer mediante tabla, ¿sí?, como en este caso, 1 para el hidrógeno, 1 para el nitrógeno y 3 para el oxígeno. La masa de un mol de átomos, eso lo sacan de tabla periódica, es para el hidrógeno 1 gramo, para el nitrógeno 14 y para el oxígeno son 16 gramos. Entonces, 1 por 1 es 1 gramo, 1 por 14 son 14 y 3 por 16 son 48 gramos. Suman todo esto para sacar la masa de un mol de ácido nítrico y ahí les da 63 gramos. Y ahora, para sacar la composición porcentual, recuerden que lo que tienen que hacer es la masa implicada en cada uno de los elementos, ¿sí?, dividido la masa molar, que serían 63 gramos, por 100. Esto acá, ¿sí?, su composición porcentual. Por ejemplo, la masa del hidrógeno teníamos uno solo, así que 1 gramo dividido 63 por 100 da 1,6%. La del nitrógeno eran 14 porque había uno solo, dividido 63 por 100 da 22,2% de nitrógeno. Y la del oxígeno era la masa del oxígeno, pero acá tenían que multiplicar por 3, así que es 48 gramos dividido 63 gramos por 100, 76,2% de oxígeno. Cuando sumo todo esto, 1,6 más 22,2 más 76,2 da 100%. Bien. La determinación de fórmulas implica que primero se saque una fórmula mínima o empírica, ¿sí? Si yo no conozco la fórmula del compuesto o la fórmula química, siempre primero se va a tener que sacar una fórmula mínima o empírica, que es la proporción más pequeña de números enteros de átomos presentes en una fórmula. Y después sí se puede sacar la fórmula molecular, que lo que está haciendo es indicar el número real de átomos presentes en una molécula del compuesto. Esa fórmula molecular puede ser igual a la fórmula mínima o bien puede ser un múltiplo entero de esta, ¿sí?
yo no puedo sacar la fórmula molecular sin antes conocer la fórmula mínima. Bien, para poder determinar la fórmula química de un compuesto se sigue una serie de pasos. El primer paso es que una sustancia nunca va a estar, la sustancia que yo quiero aislar o investigar para conocer su fórmula química generalmente va a estar formando parte de mezclas o de sistemas materiales homogéneos o heterogéneos. Entonces el primer paso va a ser aislar esa sustancia. ¿Cómo la voy a aislar? Bueno, voy a tener que aplicar los métodos de separación en el caso del sistema material heterogéneo o el método de fraccionamiento en el caso del sistema material homogéneo. Los métodos que se aplican de fraccionamiento o de separación son los que vimos en las clases anteriores para sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. Cualquiera de ellos va a permitir aislar esa sustancia que a mí me interesa. Después el segundo paso que se le hace es la purificación. Esa purificación se va a hacer de dos maneras. Una, si la sustancia es sólida, se le van a hacer cristalizaciones sucesivas, y si es líquida, lo que se va a hacer son destilaciones. Una vez que esa sustancia está aislada y purificada, lo que voy a hacer es determinar la purificación, ¿sí? ¿Cómo se determina si una sustancia es pura o no? Bueno, lo que se hace es medir las propiedades intensivas, que son características de cada una de las sustancias, ¿sí? Ya se conocen esas propiedades intensivas, y esas propiedades intensivas para cada sustancia permanecen constantes y no van a cambiar si la sustancia es pura. ¿Cuáles son esas propiedades intensivas? Bueno, son el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad y la densidad. Si yo realizo la medición y me da que la sustancia no está pura, bueno, lo que tendré que hacer es volver hacia atrás, o sea, volver a purificar. Después tendré que volver a determinar si la sustancia está pura, y solo cuando esté segura de que la sustancia realmente está pura puedo continuar hacia el análisis elemental. Una vez que continúo hacia el análisis elemental, ese análisis elemental puede ser cualitativo y cuantitativo. El cualitativo lo que me va a hacer es aplicar ensayos de orientación, ¿sí? Que lo que van a permitirme es saber cuáles son los elementos que van a formar la sustancia química. No me está dando ningún tipo de cantidad, lo que se hace es ensayos orientativos solo para saber cuáles son los elementos. Cada elemento que yo quiera determinar en la sustancia química va a tener un ensayo diferente. Generalmente, si yo sé que la sustancia es orgánica, lo que se hace es un ensayo conocido como método de Liebig, donde se determina carbono e hidrógeno. Bueno, el nitrógeno tiene otro ensayo y demás. Cada elemento tiene un determinado ensayo. Una vez que sé cuáles son los elementos, sí puedo pasar a la fase de cuantitativa para conocer cuántos o en qué cantidad o en qué proporción está cada uno de esos elementos, para luego después, mediante una serie de cálculos, poder saber la fórmula molecular. Bien, dentro de la parte cuantitativa, lo primero que se calcula es la composición porcentual. Después, conociendo la composición porcentual, puedo calcular la fórmula mínima. Después, entre medio de la fórmula mínima, tengo que calcular un coeficiente n, que ya vamos a ver cómo. Y por último, ahí sí puedo conocer la fórmula molecular del compuesto. Bien, en este ejercicio es un ejercicio para calcular la fórmula mínima. Se dice que el análisis de un compuesto puro indica que contiene 50,1% de azufre y 49,9% de oxígeno en masa. O sea que yo estaría conociendo la composición porcentual de ese compuesto. Bien, y lo que quiero saber es cuál es la fórmula mínima de ese compuesto. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular, por empezar, los moles de átomos de azufre y los moles de átomos de oxígeno.
Cuando se trabaja con composiciones porcentuales se supone que tengo 100 gramos del compuesto, entonces 50, en este caso 50,1 gramos van a ser de azufre y 49,9 gramos van a ser de oxígeno. Entonces yo tengo que transformar esos gramos de azufre en moles de azufre. Bien, entonces 50,1 gramos de azufre por un mol de átomos de azufre, que en la tabla periódica es igual a 32,1 gramos de azufre. Hago 50,1 por 1 dividido 32 es igual a 1,56. En otras palabras, lo que tienen que hacer es dividir la masa que tienen dividido la masa atómica del azufre, en este caso. Bien, y ahí les da 1,56 moles de azufre. Para el oxígeno es 49,9 gramos por un mol dividido 16 gramos de oxígeno. Eso les da 3,12 moles. Ahora lo que van a hacer es por el número más pequeño, ¿sí?, de todos los resultados, por el más pequeño es el que van a dividir a todos. En este caso da 1,56 y 3,12, bueno, el más chico es 1,56. Así que 1,56 dividido 1,56 les va a dar un átomo de azufre. Y en el caso del oxígeno es 3,12 dividido 1,56 les da 2. Así que en la fórmula tiene 1 de azufre y 2 de oxígeno. Cuando ustedes dividen esto, siempre les tiene que dar números enteros. Bien. Este es otro ejercicio, ¿sí?, para calcular la fórmula mínima. Una muestra de 20,882 gramos de un compuesto iónico que contiene 6,072 gramos de sodio, 8,474 gramos de azufre y 6,336 gramos de oxígeno. Determine la fórmula mínima. Bueno, acá lo que tienen que hacer primero es calcular la composición porcentual porque no la tienen. Perdón, no necesitan calcular la masa, la composición porcentual porque no les pide. Así que pueden hacerlo mediante una tabla, ubican los elementos que tienen, en este caso tienen sodio, azufre y oxígeno, tienen 6,072 de sodio, 8,474 de azufre y de oxígeno tienen 6,336. Bien, van a dividir, lo primero que tienen que hacer es dividir a cada una de esas cantidades por la masa atómica de cada uno de los elementos que aparecen en la tabla periódica. En el caso del sodio es dividido 23, del azufre dividido 32,1 y del oxígeno dividido 16. En el primero, 6,072 dividido 23 les da 0,264. En el caso del azufre, 8,474 dividido 32,1 les da 0,264. Y en el caso del oxígeno, 6,336 dividido 16 les da 0,396. El siguiente paso, recuerden que es dividir a todos los resultados por el número más, por uno de los números más pequeño que les haya dado, o sea, por el resultado más pequeño que les haya dado. En este caso es 0,264, así que el primer caso les va a dar 1, el segundo les va a dar 1 y el segundo les da 1,5. Bien. En este caso, ustedes recuerden que para la fórmula mínima necesitan ser números enteros. Entonces no podemos dejar que el último número sea 1,5, así que vamos a tener que buscar o que multiplicar por un número entero para que me dé todos números enteros. Entonces, si yo multiplico siempre por el menor número entero posible. Si multiplico por 1 da lo mismo, así que va multiplicando por 2. En el caso del sodio, 1 por 2 me da 2 de sodio, 1 por 2 me da 2 de azufre
y 1,5 por 2 me da 3 de oxígeno. Así que la proporción mínima, ¿sí? O la fórmula mínima es 2 de sodio, 2 de azufre y 3 de oxígeno. Seguimos, esto es lo que es una parte de lo que yo les decía antes, el análisis de carbono e hidrógeno es para el análisis, tanto para el análisis cualitativo, donde yo determino cuáles son los elementos, como para la parte de análisis cuantitativo. También existe un método que se llama método de Liebig, donde se determina carbono e hidrógeno y se determina la cantidad. Este es el método que me permite saber las cantidades de carbono y de hidrógeno. Es el método de Liebig para análisis elemental cuantitativo. Se utiliza una muestra, ¿sí? Esa muestra va en un horno, se hace ingresar oxígeno y esto va levantando temperatura. Cuando va levantando temperatura, el carbono se va transformando en dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a ser retenido acá, ¿sí? Donde hay una sustancia que lo va a absorber. Y el hidrógeno se transforma en agua, el hidrógeno de la muestra se transforma en agua y va a ser retenido en el recipiente A, donde también hay una sustancia que lo absorbe. Para poder saber la cantidad de carbono y la cantidad de hidrógeno, bueno, antes de comenzar la experiencia se pesan, ¿sí? Los recipientes A y B, y cuando termina la experiencia se vuelven a pesar. Por diferencia de pesada sé cuánto tengo de agua y cuánto tengo de dióxido de carbono. Después, por una simple regla de 3, sabré que de ese peso, bueno, la masa molar del dióxido de carbono es 44. Tendré que calcular ahí cuánto de ese peso representa el carbono. Acá, por ejemplo, se entiende un poco más. Es el cálculo de la composición porcentual. Les dice que tienen, bien, un hidrocarburo que está formado solamente por carbono e hidrógeno y que una muestra pura de 0,1647 gramos de ese hidrocarburo se quemó en el tren de combustión, ¿sí? Para dar 0,4931 gramos de dióxido de carbono y 0,2691 gramos de agua. Y les pide que determinen las masas de carbono y de hidrógeno que hay en la muestra y los porcentajes de esos elementos. Bien, entonces nosotros sabemos que el dióxido de carbono tiene 12 gramos de carbono y que la masa molar del dióxido de carbono o la masa molecular es 44,01 gramos de dióxido de carbono. Y para el hidrógeno, ¿sí? Sabemos que en el agua hay 2 átomos de hidrógeno, así que 2 por 1 son 2,016 gramos de hidrógeno, y que la masa molar del agua o la masa molecular del agua es 18,02 gramos de agua. Entonces, otra cosa que también hay que saber es que el porcentaje de cada elemento, esto ya lo vimos antes, el porcentaje de cada uno de los elementos es el gramo de los elementos dividido el gramo de la muestra por 100. Entonces, lo que vamos a sacar primero son los gramos de carbono. Acá teníamos 0,44931 gramos de dióxido de carbono, es lo que obteníamos después de utilizar el tren de combustión, por 12,01 gramos de carbono, que corresponde a la cantidad que está en 44,01 gramos de dióxido de carbono.
multiplico esto y divido por 44 y me va a dar 0,1346 gramos de carbono. Hago lo mismo con el hidrógeno, 0,2691 gramos de agua, lo multiplico por 2,016 gramos de hidrógeno que están contenidos en 18,02 gramos de agua. Los gramos de agua se me van y cuando multiplico y divido me da 0,03 gramos de hidrógeno. Entonces ahora, una vez que tengo esas cantidades, voy a sacar el porcentaje de cada uno de sus elementos. Para el porcentaje de carbono son la masa o los gramos del elemento dividido los gramos de la muestra. Entonces es 0,1346 gramos de carbono dividido 0,1647 gramos de la muestra o del hidrocarburo por 100 y da un resultado de 81,72% de carbono. Y para el porcentaje del hidrógeno era 0,03 gramos de hidrógeno dividido 0,1647 gramos de muestra por 100, eso da un total de 18,28% de hidrógeno. Cuando yo lo sumo da un 100%. Bien, este ejercicio es igual al anterior. Lo que pide es que se tiene una muestra de 0,1014 gramos de glucosa que se quemó en el tren de combustión y después de la experiencia se obtuvo 0,1486 gramos de dióxido de carbono y 0,0609 gramos de agua. Se pide que primero calculen los gramos de carbono y los gramos de hidrógeno y los gramos de oxígeno y que después saquen el porcentaje de cada uno de los elementos o la composición porcentual. Bien, de las cantidades de dióxido de carbono y de agua, del dióxido de carbono yo saco la cantidad de carbono, del agua saco la cantidad de hidrógeno. Y bueno, ¿cómo voy a sacar la cantidad de oxígeno? Bien, sumo los gramos de carbono y los gramos de hidrógeno y se lo resto a la cantidad de muestra que tengo. Entonces de ahí, por diferencia de masa, voy a tener la cantidad o los gramos de oxígeno que tengo. Bien, para empezar, los gramos de carbono era igual la cantidad de dióxido de carbono que me dio en gramos, ¿sí? 0,1486 gramos por la masa atómica del carbono, que era 12 gramos, dividido 44 gramos de dióxido de carbono, que era la masa molar del dióxido de carbono. Cuando resuelvo esto me da igual a 0,04055 gramos de carbono. Para el hidrógeno me había dado que era 0,0609 gramos de agua, multiplico por 2,016 gramos de hidrógeno, que es la cantidad de hidrógeno que están contenidos en la masa molar del agua, que es 18,02 gramos de agua. Cuando resuelvo esto me da igual a 0,00681 gramos de hidrógeno. Entonces ahora sumo estos dos resultados, el carbono y el hidrógeno, y se lo resto a la cantidad total de la muestra, a 0,1014 gramos. Cuando resuelvo eso me da la cantidad en gramos de oxígeno, que es 0,0540 gramos de oxígeno. Bien, y ahora para sacar el porcentaje de cada uno, hago el porcentaje, la masa en gramos de cada uno de sus elementos, dividido la masa total de la muestra por 100. En el caso del carbono era 0,04055 dividido 0,1014 gramos por 100 da 39,99%. En el caso del hidrógeno era 0,00681 gramos, ¿sí? Dividido 0,1014 gramos por 100 es 6,72%. Y en el caso del oxígeno era 0,0540 dividido 0,1014 por 100 da igual a 53,2%. Cuando sumo todo esto
da un 100%, 99,9 es por el redondeo, pero es el 100%. Bien, para la determinación de las fórmulas moleculares, ¿sí? Yo tengo que conocer la composición porcentual. O sea, una vez que conozco la composición porcentual, solo voy a poder saber la fórmula mínima. Para calcular la fórmula molecular, voy a tener que conocer su fórmula mínima y su masa molecular. ¿Sí? Acá está mal escrito. Para determinar la fórmula molecular, se debe conocer su fórmula mínima y su masa molecular. Bien, la fórmula molecular es igual a n, ¿sí? Que es un coeficiente, un número, por la fórmula mínima. Entonces, yo puedo despejar n y decir que n es igual a la masa molecular del compuesto dividido la masa de la fórmula mínima. Bien, en el ejemplo anterior, esto es un caso de la fórmula molecular. Para poder calcular esa fórmula molecular, saben que tienen que saber la masa molecular del compuesto y la fórmula mínima. Entonces, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular esa fórmula mínima. En el ejemplo de ejercicio anterior, para la glucosa, habíamos calculado estos porcentajes acá, ¿sí? La masa de cada elemento, la cantidad en gramos que había de cada uno de los elementos, y después habíamos calculado también la composición porcentual, pero acá lo que vamos a usar es la masa en gramos de cada uno de esos elementos. Entonces, para el carbono era 0,04055, para el hidrógeno era 0,00681 y para el oxígeno era 0,0540. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el número relativo de átomos, que se hace con esa masa dividido la masa atómica de cada uno de los elementos. En el caso del carbono es dividido 12 y me da un total de 0,00376. En el caso del hidrógeno es dividido 1, me da 0,00676. Y en el caso del oxígeno es dividido 16, da 0,00338. Lo que hacen después es de todos esos resultados buscar el más chico y dividir a cada uno de los resultados por ese valor. Entonces, en este caso, el más chico es el de carbono, 0,0033376, ¿sí? Así que en el primer caso, en el carbono, va a dar 1, en el hidrógeno da 2 y en el oxígeno da 1. Recuerden que siempre tienen que ser números enteros, así que si le da, por ejemplo, 0,999 es 1. Bien, y lo ordeno de esta manera. Esta es la proporción mínima de números enteros de átomos. Carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Es decir, esto sería la fórmula mínima o empírica de ese compuesto. Ahora lo que yo puedo hacer es calcular n, ¿sí? Para poder calcular n, lo que tengo que hacer es saber la masa molecular dividido la masa de la fórmula mínima. La masa molecular está en el enunciado del ejercicio, en este caso son 180, y la masa de la fórmula mínima la puedo calcular. Bueno, es 1 para el carbono, 2 para el hidrógeno y 1 para el oxígeno, así que son 12 por 1 más 2 por 1 más 1 por 16. Cuando resuelvo toda esa suma, da que su masa formular es 30, ¿sí? Así que n va a ser 180, que estaba en el enunciado, dividido 30, da un total de 6. Así que ahora, para sacar la fórmula molecular,
se multiplican cada uno de los números enteros que estaban en la fórmula mínima por n. Así que 6 por 1 para el carbono, 2 por 6 para el hidrógeno y 1 por 6 para el oxígeno. Así que me queda carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esa sería la fórmula molecular en este ejercicio. Bien, otra vez ya lo vimos en la primera parte, la ley de las proporciones múltiples, que dice que cuando dos elementos A y B forman más de un compuesto, la proporción de las masas del elemento B que se combinan con una masa dada del elemento A de cada uno de los compuestos puede expresarse en números enteros pequeños. ¿Está? Este es el caso de dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno, se juntan para formar agua y estaría en una proporción 2:1, y después en otra proporción 2:2 para formar el agua oxigenada, o sea, dos átomos de hidrógeno más dos átomos de oxígeno que forman el agua oxigenada. Bien, acá les dice un ejercicio: calcule la proporción del número de átomos de oxígeno que se combina con un número definido de átomos de nitrógeno, los compuestos trióxido de dinitrógeno y monóxido de nitrógeno. Bien, en este ejercicio les dice que calculen la proporción del número de átomos de oxígeno que se combina con un número definido de átomos de nitrógeno en los compuestos de trióxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno. Entonces, para poder comparar esto, se necesita tener un número igual de átomos de nitrógeno. Entonces, tenemos el compuesto es de trióxido de dinitrógeno, que tiene dos átomos de nitrógeno, y el otro, el monóxido de nitrógeno, que tiene un solo átomo de nitrógeno. Así que en el segundo caso lo que vamos a hacer es multiplicar por 2. Al multiplicar por 2 el segundo caso va a quedar dos átomos de nitrógeno y dos de oxígeno. Entonces en ese caso los átomos de nitrógeno, ¿sí?, se pueden tachar y quedan 3 de oxígeno contra 2 de oxígeno. Así que va a quedar 3 medios. Esa sería la proporción de oxígeno. 1,5. Bien. Este es un ejercicio donde se aplica conceptos de la primera parte. Les dice de composición de los compuestos: qué masa de cromo hay en 35,8 gramos de dicromato de amonio, ¿sí? O sea, qué masa de cromo hay, qué cantidad de cromo hay en gramos en 35,8 gramos de este compuesto. Entonces, lo primero que voy a partir son de esos 35,8 gramos de dicromato de amonio y los voy a pasar a moles. ¿Cómo los puedo pasar a moles? Bueno, dividiéndolo, ¿sí?, por la masa molar. Así que con la tabla periódica tendré que hacer 7 por 16 más 2 por la masa atómica del cromo, más 2 por 4 son 8 por la masa atómica del hidrógeno, más 2 por 1 de nitrógeno son 2 de nitrógeno, o sea, 2 por la masa atómica del nitrógeno. Sumando todo eso va a dar 252 gramos, así que para sacar los moles puedo dividir 35,8 gramos, que es lo que yo tenía, por un mol dividido 252 gramos, eso me da igual a 0,142 moles del compuesto. Ahora lo que voy a ver es cuántos moles de cromo estoy teniendo en 0,142 moles de dicromato, ¿sí? Así que voy a hacer 0,142 moles de dicromato por 2 moles de cromo, que es lo que tengo en un mol de dicromato. 0,142 por 2 me da 0,284 moles de cromo.
Y ahora lo que hago es sacar cuántos gramos de cromo serían 0,284. ¿Cómo hago? Multiplico directamente por la masa atómica del cromo que aparece en la tabla periódica. En este caso es 52 gramos, así que 0,284 por 52 da un total de 14,8 gramos de cromo. Bien, en otro ejercicio lo que le está pidiendo es en qué masa de clorato de potasio hay 40 gramos de oxígeno. Bien, entonces lo que hacen es parten de los 40 gramos de oxígeno y lo pasan a moles, así que por un mol dividido 16 gramos, que es la masa atómica del oxígeno, y después hacen por un mol del clorato de potasio dividido 3 moles, porque en el clorato de potasio hay 3 moles de átomos de oxígeno, por la masa molar del clorato de potasio dividido un mol. La masa molar es la que sacan de la tabla periódica multiplicando cada uno de los elementos y después sumando las masas. Así que en este caso es 122,6 gramos. Cuando ustedes resuelven todo eso les da 102 gramos de clorato de potasio. Bien, en otro ejercicio les dice, tienen dos cosas que calcular. Una les dice qué masa de dióxido de azufre tendrá la misma masa de oxígeno que la que hay en 33,7 gramos de pentóxido de arsénico. Bien, entonces tienen que sacar primero, parten de los 33,7 gramos de pentóxido de arsénico, lo pasan a moles, ¿sí? Por un mol de pentóxido de arsénico dividido 229,8 gramos por, tienen 5 moles en un mol, ¿sí? Y después multiplican por un mol de dióxido de azufre dividido 2 moles de oxígeno, porque en el dióxido de azufre hay 2. Y después multiplican por la masa atómica del dióxido de azufre, que es 64,1 gramos. Cuando resuelven todo eso les da 23,5 dióxido de azufre. Y después en el otro les dice qué masa de cloruro de calcio tendrá el mismo número de iones cloruro que los que hay en 48,6 gramos de cloruro de sodio. Entonces parten de los 48,6 gramos de cloruro de sodio, dividen por la masa atómica, que es por la masa molar, que es 58,4 gramos de cloruro de sodio, por un mol de cloro, que es la cantidad que hay en un mol de cloruro de sodio, y después dividen por 2 moles de cloro, que es lo que hay en un mol de cloruro de calcio, y multiplican por la masa atómica del cloruro de calcio, que es 111. Eso les da 46,2 gramos de cloruro de calcio. Bien, el que sigue también es una función de compuestos. Tienen un compuesto que es anhidro, o sea que no está hidratado, no absorbió agua. Le dice que se necesita sulfato de calcio anhidro, ¿sí?, en una reacción, pero que en el laboratorio solo disponen con el hidrato de sulfato de calcio, es decir, que absorbió una cierta cantidad de agua, pero que esa composición es desconocida. Entonces, tienen que calcular dos cosas. En el A les dice que calentaron 67,5 gramos del hidrato para eliminar todo el agua. La masa del sulfato de calcio anhidro resultante, ¿sí?, es de 53,4 gramos. Les dice cuál es la fórmula del hidrato y cuál es su masa formular. Entonces, lo primero que tienen que hacer es
sacar la cantidad de agua que tiene, entonces van a restar. Ustedes tienen lo que pusieron a calentar menos lo que les dio después de calentar la sustancia, sacándole toda el agua. Entonces tienen que hacer 67,5 menos 53,4 les da 14,1 gramos de agua. Esos gramos de agua tienen que pasarlo a moles presentes en el sulfato de calcio anhidro. Entonces 14,1 gramos de agua dividido 53,4 gramos de sulfato de calcio. Entonces un mol de agua dividido 18 gramos de agua para poder pasar a moles por 136,2 gramos de sulfato de calcio que es la masa molar del sulfato de calcio dividido un mol de sulfato de calcio. Eso les da igual a 2 moles por cada mol de sulfato de calcio. Así que reemplazan ahí, es un dihidratado. Para sacar la masa formular tienen que hacer 1, ¿sí? Porque esto completo es una fórmula, así que 1 por la masa formular del sulfato de calcio más 2 por la masa formular del agua. Ahí tienen que sacar en la tabla periódica para cada elemento y después lo suman. Les va a dar 136,2 gramos en el caso del sulfato de calcio y 18 en el caso del agua. Así que hacen 2 por 18, son 36, y después le suman los 136,2, les da 172,2 gramos. Después les dice que suponga que necesita una cantidad de hidrato suficiente para obtener 95,5 gramos de sulfato de calcio después del calentamiento. Y les pide cuántos gramos del hidrato deben pesar. Bueno, si ustedes necesitan 95,5 gramos de sulfato de calcio por 172,2 gramos, es la masa formular, dividido la masa de sulfato de calcio contenida en esa masa formular, que es 136,2 gramos, cuando resuelven eso les da 121 gramos de sulfato de calcio dihidratado. Entonces, para poder obtener los 95,5 gramos de sulfato de calcio, ustedes van a tener que pesar 121 gramos. Esto podría relacionarse a lo que vamos a ver ahora, que es pureza. ¿Por qué? Porque de los 121 gramos solo me va a servir una parte que es pura, que es el 95,5 gramos de esos 121. Bien, ¿qué es la pureza de muestras? Bueno, es el porcentaje de pureza, es el porcentaje en masa de una sustancia específica, ¿sí? De una muestra impura. Cuando se emplean muestras impuras en un trabajo preciso, deben tomarse en cuenta siempre las impurezas. En el caso anterior, la impureza sería el agua. Bien, acá hay otro ejercicio con porcentaje de pureza. Les dice que calculen las masas de hidróxido de sodio y de impureza que hay en 45,2 gramos de hidróxido de sodio al 98,2% de pureza. O sea, de ese 45,2% yo sé que el 98,2% va a ser puro y el resto es impuro. Entonces, yo lo que hago para calcular los gramos de hidróxido de sodio puro son los gramos de la muestra, que es 45,2, por 98,2 gramos de hidróxido de sodio sobre, o sea, dividido 100 gramos de muestra. Eso es igual a 44,4 gramos de hidróxido de sodio. Y para las impurezas hago
100 menos 98,2, eso me va a dar 1,8 y después calculo los gramos de impurezas igual la masa de la muestra, ¿sí? Que era 45,2 gramos, por 1,8 gramos de impureza dividido 100 gramos. Cuando resuelvo eso me da 0,81 gramos de impureza.